Estamos en el libro de Éxodo, así que les pido que abran por favor sus Biblias en Éxodo, el capítulo 21. Éxodo 21. La semana pasada comenzamos el libro del pacto en Éxodo y dijimos que este libro empieza en las leyes de protección a los seres humanos, reconociendo implícitamente que el hombre ha sido creado a imagen y semejanza de Dios, por lo tanto, tiene valor, tiene dignidad como seres humanos. Los seres humanos más propensos a ser maltratados son los esclavos. Y por eso la primera parte del libro del pacto tiene que ver con las regulaciones en contra del maltrato y de la protección de los esclavos. Y todo eso vimos el miércoles pasado. La siguiente sección en el libro del pacto tiene que ver con las leyes que castigan los daños personales a nuestro prójimo. Igual que la semana pasada, primero les voy a explicar lo que significan estas leyes en el contexto de Israel en esa época, y luego, al final, vamos a ver las aplicaciones para nosotros hoy día. Y al final, vayan pensando en todo el mensaje, porque al final voy a abrir los micrófonos para que ustedes puedan compartir alguna aplicación también que piensen al respecto de lo que vamos a ver hoy. Vamos a ver entonces Éxodo 21 y vamos a leer desde el versículo 12 hasta el versículo 20, del 12 al 27. Dice, el que hiriere a alguno, haciéndole así morir, él morirá. Mas el que no pretendía herirlo, sino que Dios lo puso en sus manos, entonces yo te señalaré el lugar al cual ha de huir. Pero si alguno se ensoberbeciere contra su prójimo y lo matare con alevosía, de mi altar lo quitarás para que muera. El que hiriere a su padre o a su madre, morirá. Asimismo, el que robare una persona y la vendiere, o si fuere hallada en sus manos, morirá. Igualmente, el que maldijere a su padre o a su madre, morirá. Además, si algunos riñeren y uno hiriere a su prójimo con piedra o con el puño, y éste no muriere, pero cayere en cama, si se levantare y anduviere fuera sobre su báculo, entonces será absuelto el que lo hirió, solamente le satisfará por lo que estuvo sin trabajar y hará que le curen. Y si alguno hiriere a su siervo o a su sierva con palo y muriere bajo su mano, será castigado. Mas si sobreviviere por un día o dos, no será castigado, porque es de su propiedad. Si algunos riñeren e hirieren a mujer embarazada y ésta abortare, pero sin haber muerte, serán penados conforme a lo que les impusiere el marido de la mujer, y juzgarán los jueces. Mas si hubiere muerte, entonces pagarás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. Si alguno hiriere el ojo de su siervo o el ojo de su sierva y lo dañare, le dará libertad por razón de su ojo. Y si hiciere saltar un diente de su siervo o un diente de su sierva, por su diente le dejará ir libre. Bien, cuando leemos esto, nos preguntamos primero, ¿pero qué tiene que ver todo esto con nosotros hoy día? Sin embargo, vamos a ver al final que sí es importante, aún para nuestros propios días. Vamos a ver rápidamente entonces. Voy a explicar rápidamente el texto, cuáles son estas leyes y luego al final veremos algunas aplicaciones. En primer lugar, habla acerca de las leyes de homicidio en los versículos del 12 al 14. La regla general, en concordancia con todo el Antiguo Testamento, es que el asesinato se castiga con la pena de muerte. Eso es lo que dice la Biblia. En general, así es. El asesinato se castiga con la pena de muerte. Dice ahí en el versículo 12, es una frase general,
el que hiriere a alguno. Eso significa que cualquiera que mate a cualquiera debe ser castigado. En la antigüedad, en las otras culturas, había distinción si es que el asesino pertenecía a una clase social alta. Dependía también si el asesinado era un esclavo o era un ciudadano con todos sus derechos. Pero esta ley de Dios es diferente porque protege la vida de cualquier persona como valiosa. Si alguno, perdón, el que hiriere a alguno, es decir, cualquiera mate a cualquiera, no hay distinción, debe ser muerto también. La excepción a la pena de muerte es el homicidio accidental, el homicidio no intencional, como matar a alguien con alguna herramienta en el trabajo, por ejemplo, no intencionalmente. Fíjate lo que dice el versículo 13. Mas el que no pretendía herirlo, sino que Dios lo puso en sus manos, entonces yo te señalaré el lugar al cual ha de huir. Esa frase es interesante cuando dice allí que el que no pretendía herirlo, sino que Dios lo puso en sus manos, lo cual significa que para los seres humanos podrá haber sido un accidente, pero no para Dios. Él es soberano sobre cada hecho que ocurre en nuestro planeta. En el mundo antiguo, nuevamente, era permitida la venganza. Si alguien mataba a alguien de tu familia, tú podías tomar la vida de alguien de su familia en retribución, haya sido o no haya sido intencional. Pero en este caso, Dios provee una salida. Dios provee lo que se conocía como ciudades de refugio en Israel. Aquí dice Dios, yo le voy a señalar el lugar donde puede huir, donde puede refugiarse. En Números 5 están todas las regulaciones de cómo funcionaban esas ciudades de refugio. En resumen, eran 6 ciudades diseminadas por todo Israel, eran controladas por los levitas y allí podían residir y podían encontrar protección aquellos que habían cometido homicidio accidental. Se iban a vivir a esas ciudades y quedaban bajo la protección de los levitas. Pero eso no funcionaba bajo ninguna circunstancia para el asesino con mala intención, que mataba, como dice allí el versículo 14, con alevosía, con premeditación. Ni siquiera podía encontrar protección en el altar del santuario. Esa era una costumbre en varios pueblos antiguos que no estaba permitida en la ley de Dios. Los asesinos corrían hacia el altar y se hacían de los cuernos del altar de su Dios. Entonces, la lógica era que el altar donde se hacían los sacrificios era un lugar de perdón. El criminal que se aferraba al altar y no caía muerto instantáneamente, entonces podía mostrar a los demás visiblemente que Dios lo estaba perdonando, o por lo menos que su crimen no era lo suficientemente grave para ser penado con la muerte. Así que mucha gente corría cuando se veían en esta situación, corría al altar, tomaba los cuernos del altar y ahí estaban bajo la protección de su Dios. Pero el Dios de la Biblia rechaza esta forma supersticiosa de pensar y más bien ordena que las autoridades no tengan ningún temor de acercarse al altar y sacarlo a la fuerza al asesino para que sea ejecutado. Eso es lo que dice ahí en el versículo 14. Pero si alguno se ensoberbece contra su prójimo y lo matare con alevosía,
de mi altar lo quitarás para que muera. Debe ser ejecutado, es un asesino. En la historia de Israel hay 2 o 3 casos. Uno, tal vez el caso más famoso, es el de Joab. Recordarán que él era el antiguo general de David, y cuando muere David, Salomón lo busca para ejecutar justicia. Así que Joab busca protegerse de Salomón, porque él había asesinado a Abner, había asesinado a Amasa, a 2 personas, las asesinó a sangre fría, a traición, y ahora Salomón tiene que ejecutar justicia. Pero mira lo que hace Joab. ¿Por qué no vamos un ratito a Primera de Reyes 2? Y aquí se aplica específicamente esta ley. Primera de Reyes 2, 28. Dice así, 2:28. Y vino la noticia a Joab, porque también Joab se había adherido a Adonías, si bien no se había adherido a Absalón. Y huyó Joab al tabernáculo de Jehová y se asió de los cuernos del altar. Le hizo saber a Salomón que Joab había huido al tabernáculo de Jehová y que estaba junto al altar. Entonces envió Salomón a Benaía, hijo de Joiada, diciendo: ve y arremete contra él. Y esto es en total cumplimiento de la ley, porque Joab era asesino. Así que aunque estaba agarrado al altar, Salomón ordenó: vayan y mátenlo de todas maneras, arremetan contra él. Así que, en general, la pena de muerte era la que se merecían los asesinos, y la única excepción, Dios daba allí una ciudad de refugio, eran los que habían matado a otra persona sin intención. Vamos al segundo grupo de leyes, que son las leyes de deshonra a los padres. Y también está ahí la ley del secuestro. Y yo no está muy claro por qué la ley en contra del secuestro está en medio de 2 leyes que castigan a hijos que deshonran a sus padres. Fíjense en los versículos del 15 al 17. Lo único que podríamos decir es que las leyes, desde el versículo 12 hasta el versículo 17, son leyes que se dan contra crímenes graves. ¿Cuáles son esos crímenes graves? Asesinato, secuestro y deshonra a los padres. El versículo 16, de forma interesante, utiliza la misma palabra que en el 8º mandamiento. Versículo 16 dice: asimismo, el que robare una persona y la vendiere, o si fuere hallada en sus manos, morirá. El que roba una persona. Es la misma palabra del 8º mandamiento que dice: no robarás. Entonces, robar no solo se refiere a cosas materiales, sino también al secuestro de personas. Dios considera que arrancar a alguien de su familia con el propósito de venderlo en esclavitud, lo que hoy día conocemos como trata de personas, es un crimen horrendo y merece la muerte. Y ni siquiera se podía dar la excusa: pero todavía no la vendo. Si tú encontrabas al secuestrado en las manos del secuestrador, debe morir. Es lo que dice también el versículo 16 al final. Si fuere hallada en sus manos, morirá. Ahora, las leyes de los versículos 15 y 17 se refieren a la deshonra de los padres. El ataque contra los padres por parte de los hijos. Entonces, no sé si ustedes ven que en esta parte que estamos leyendo del libro del pacto, se está ampliando el 6º mandamiento: no matarás. Y también se está ampliando el 8º mandamiento, que dice: no robarás. Y también el 5º mandamiento, que dice: honra a tu padre y a tu madre. Lo primero que dice allí el versículo 15 es: el que hiriere a su padre o a su madre.
Es muy parecido al versículo 12, el que hiriere a alguno. Pero hay una diferencia importante. El versículo 15 no dice haciéndole morir. Esto significa que no es necesario que muera alguno de los padres para que el hijo sea castigado con la muerte. La palabra aquí, que el hijo hiriere al padre, se refiere a un ataque severo. Por lo tanto, la ley protege a los padres en contra de sus hijos porque atacarlos o agredirlos merece la pena capital en la ley de Dios. Y el versículo 17 dice algo más. Dice allí, el que maldijere a su padre o a su madre. Ahora, ha habido cierta discusión al respecto porque ¿qué significa esta palabra maldecir? Es una palabra hebrea que puede significar desear la muerte, puede significar desear la condenación, desear el infierno, pero también puede tener el sentido de aborrecer, despreciar y cortar cualquier vínculo con los padres, no cuidando de ellos en su vejez, por ejemplo. La idea es que el hijo no los quiere en medio de su vida, los quiere fuera de su camino, se los dice y lo cumple. Y esto es para Dios una ofensa horrible delante de sus ojos, tanto así que dice aquí que estos individuos no merecen seguir viviendo. Entonces, estas son las que hemos visto, los versículos del 12 al 17, son ofensas capitales indudables. Ahora, las siguientes leyes, desde el 18 hasta el 27, son algunos temas un poco más ambiguos, pero todos tienen que ver con daños físicos, personales. Por ejemplo, en el caso de peleas, están los versículos 18 y 19. No se especifica allí el motivo, ni tampoco quién comenzó la pelea. Lo que dice es que si alguno resulta herido, ya sea por un golpe o por algún objeto como una piedra en medio de la pelea, entonces el agresor deberá pagarle los días que estuvo sin trabajar y también debe pagar los gastos médicos de aquel que ha sido agredido, de aquel que ha sido herido. Versículos 18 y 19, mira. Además, si algunos riñeren y uno hiriere a su prójimo con piedra o con el puño, y éste no muriere, pero cayere en cama, y anduviere fuera sobre su báculo, es decir, si se recupera, entonces será absuelto el que lo hirió. Solamente le satisfará por lo que estuvo sin trabajar y hará que lo curen. Es interesante aquí que Dios no hace ninguna provisión no, para algún tipo de compensación por daños psicológicos o por daños emocionales, ni tampoco algún castigo adicional para el agresor. Yo creo que aquí está hablando de gente que le gusta, que quiere pelear, que quieren resolver sus problemas a los golpes. Se asume entonces que los que escogen pelear se someten a los riesgos de quedar heridos, de quedar golpeados, y la ley entonces es que si dos de ustedes riñen, pelean, y uno agrede al otro, lo hiere, entonces lo que tiene que hacer es pagar sus gastos médicos y tiene que pagarle los días que no pudo trabajar. En el caso de una disciplina muy fuerte hacia los esclavos, eso es los versículos 20 y 21. Primero quiero que notes que la disciplina física, por alguna falta, por alguna ofensa del esclavo, era algo ampliamente aceptado en la antigüedad. Se podía castigar físicamente a los esclavos, y de eso es de lo que se está hablando aquí. No hay un cuestionamiento al amo por castigar a su esclavo, pero lo que sí se castiga es el abuso en que podía incurrir
el amo. La palabra palo, dice aquí en el versículo 20, si alguno hiriere a su siervo o a su sierva con palo, es la misma palabra que está en Proverbios y que se traduce como vara, cuando habla de la disciplina de los padres a sus hijos. Ahora, para matar a alguien a varazos, debe usarse un nivel desproporcionado de fuerza, mucha ira al momento de estarle golpeando, y ese es el punto. Lo que la ley está diciendo aquí es que si tú castigas a tu siervo hasta el punto de matarlo, mereces ser castigado. En el versículo 20 al final, si muriere bajo su mano, será castigado. Ahora, no se especifica el castigo en este versículo, pero yo creo que por el contexto es muy claro. Es asesinato. Así que el castigo sería la pena de muerte. En el caso que la disciplina que el amo le hace a su siervo no lo mata, pero sí hace que quede en cama y que después de unos días se recupere para seguir trabajando, dice el versículo 21 que no habrá castigo. Mira el versículo 21, mas si sobreviviere por un día o dos, no será castigado porque es de su propiedad. Esa es la razón, es de su propiedad. Se supone, por la ley anterior que hemos visto, que el amo tenía que gastar en la recuperación física, en los gastos médicos y también asumir los días que su esclavo haya perdido en el trabajo. Entonces, no se le castiga con la muerte, pero sí obviamente tiene que asumir los gastos por haber dañado a su esclavo. Luego, hay dos casos más. En el caso de agresión a una mujer embarazada y a su bebé no nacido. El versículo 22 es difícil de traducir. La palabra que aquí se ha traducido como abortar significa que el hijo sale. Así, literalmente, eso es lo que significa. Si su hijo sale. Entonces, tal vez la mejor forma de entenderlo es que si dos hombres pelean y dañan a una mujer encinta, pero ella da a luz a su hijo sin que el hijo muera, entonces el esposo sugerirá un castigo, sugerirá una multa, la cual será juzgada e impuesta por los jueces. Mira, lee el versículo 22. Y si algunos riñeren e hirieren a mujer embarazada y el hijo sale, ¿no? Eso es la traducción literal, pero sin haber muerte, serán penados conforme a lo que les impusiere el marido de la mujer y juzgaren los jueces. Entonces debe haber un castigo, dice la ley, por golpear, por hacer daño a una mujer embarazada. Y fíjate, así sea casual, así no muera el bebé, debe haber un castigo. Y es el esposo quien pide el castigo y los jueces los que imponen el castigo a estas personas. Pero por otro lado, si es que hubiere muerte, ¿muerte de quién? De la mujer o del bebé no nacido. Mira el versículo 23, mas si hubiere muerte, entonces pagarás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, y continúa diciendo así. Yo pienso que este es uno de los versículos más claros que enseñan acerca de la dignidad, del valor de la vida humana antes de nacer. Porque matar a un bebé que no ha nacido, aunque fuera casualmente, demanda la muerte del asesino, porque es un asesino. Ahí dice, vida por vida. Eso da pie para que la ley de Moisés establezca como un principio lo que se conoce como la ley del talión. Seguro lo han escuchado
La ley del talión, ojo por ojo, diente por diente. Ahí está, en estos versículos. A veces es algo que se condena, que se ridiculiza, pero en la antigüedad era muy importante y no se trataba de una forma literalista. Si tú afrentabas a alguien y perdía el ojo, entonces tu castigo no era sacarte tu propio ojo. La primera regla de vida por vida sí es bastante clara, ya lo hemos visto, se repite varias veces. Si uno mata a alguien, entonces debe morir. Pero en las siguientes son los jueces los que deciden cómo aplicar la ley. Se le daba al agresor un castigo tan fuerte como si hubiese perdido su propio ojo, pero no se le sacaba el ojo. Y un ejemplo está en los siguientes versículos, ahí mismo, versículos 26 y 27. Mire lo que dice. Si alguno hiriere el ojo de su siervo o el ojo de su sierva y lo dañare, le dará libertad por razón de su ojo. Y si hiciere saltar un diente de su siervo o un diente de su sierva por su diente, le dejará ir libre. Yo creo que esto está explicando el principio que se acaba de dar. Si es que el amo daña a su esclavo, sacándole el ojo o rompiéndole un diente, eso no quiere decir que el amo también se le debía sacar el ojo o también se le debía romper el diente. Los jueces decidían en base al daño que se había hecho. En este caso, el esclavo quedaba libre. Y es una ley increíble porque va totalmente en contra de lo que se esperaba en el mundo antiguo. En Israel, entonces, por lo que estamos leyendo, no podías maltratar a tu esclavo. De otra manera, quedaba libre. Incluso si llegabas a matarlo, el castigo para ti era la pena de muerte. Y esto se aplica, mira cómo lo especifica bien Moisés, tanto a esclavos como a esclavas. Lo dice ahí, versículo 26, ves que habla de su siervo y de su sierva. Y en el versículo 27, su siervo y su sierva. Otra vez. Ahora, ¿cómo aplicamos todo esto a nuestros días? Yo creo que una primera aplicación sería enfatizando la dignidad y el valor de la vida humana, aún de las criaturas que están en el vientre de su mamá y que no han nacido todavía. Estas leyes que estamos leyendo fueron un modelo en el mundo antiguo. Fueron muy diferentes a las leyes de las culturas alrededor, porque protege a los más débiles en la sociedad, como los esclavos, las mujeres y los niños. Todos los actos de violencia y de agresión iracunda que causan daño personal deben ser castigados, de acuerdo a las provisiones de la justicia. ¿Por qué? Porque el ser humano es hecho a imagen y semejanza de Dios. Y si se llega hasta el asesinato, entonces la consecuencia era la pena de muerte, vida por vida. Esa es una primera aplicación. Toda vida es valiosa y toda vida es digna. Por otro lado, se refuerza también la autoridad de los padres, la autoridad de los jueces y su deber de castigar a sus hijos, de castigar a sus esclavos en esa cultura y de castigar a los delincuentes. Afrentar la dignidad humana, afrentar la autoridad puesta por Dios, son crímenes horrendos a los ojos de Dios. Aquel que comete esos crímenes, matar, secuestrar, hacer daño, atacar a sus propios padres, no tiene respeto por ninguna autoridad. Es una amenaza para la sociedad y debe ser castigado con la muerte. Es lo que dice la ley de Dios. Sin embargo, aunque el creyente puede buscar la justicia, en sus relaciones personales, el cristiano
es llamado a un estándar mucho mayor. Nuestra conducta, ya que somos regenerados, tenemos el Espíritu Santo morando en nosotros, Cristo nos ha limpiado, Cristo nos ha perdonado, nuestra conducta debe elevarse por encima de los requerimientos de la ley de Moisés. Y Jesús lo dijo en el Sermón del Monte. Quiero que veas lo que él dice en Mateo capítulo 5, porque toma precisamente estos pasajes que acabamos de leer. Mateo 5, y hace la aplicación para nosotros hoy día. Él dice, sí, esta es la ley de Dios. Es una ley buena porque es de Dios. Pero el cristiano debe elevarse por encima de la ley y debe más bien reflejar el carácter de su Señor Jesucristo. En Mateo capítulo 5, y mira el versículo 38, 5:38. Oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Así es, lo acabamos de leer. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Al que te pida, dale. Y al que quiere tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos, porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen esto también? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. La ley no nos da una excusa para explotar de ira, para atacar, para dirigir esa cólera de nuestro corazón contra nuestro prójimo. No debes vengarte, sino dejar todo en las manos justas de Dios. Pero más todavía, tu responsabilidad es amar, es orar por tus enemigos, por los que te hacen daño. Y en Cristo puedes hacerlo porque Él es el ejemplo máximo de esa actitud. En la cruz, Él oró por sus agresores. Él murió por sus enemigos, que somos nosotros, para que tuviésemos perdón y vida eterna. Ahora, todos nosotros, al vernos bajo la ley que acabamos de leer, todos nosotros somos culpables. Y si somos culpables, por lo tanto, somos dignos de muerte. Jesús dijo que si insultábamos a nuestro prójimo, llenos de ira, éramos homicidas. Pablo incluye en su lista de pecados en Romanos 1 terribles pecados, pero él también lista allí desobedientes a los padres. Y al final dice, estos son dignos de muerte. Pero en Cristo tenemos la salvación, el perdón para nuestras almas. El castigo por nuestros pecados cayó sobre él, y si nos arrepentimos y confiamos en Cristo, hallaremos el perdón y la vida eterna. Entonces, gracias a Dios que estamos no bajo la ley, estamos bajo Cristo y estamos en su gracia. Tengo una cosita más que decir, pero antes de terminar, no sé si alguno de ustedes tuviese alguna aplicación más de estos versículos para nuestros días. ¿Alguien que quisiera compartir algo? En base a lo que leímos en Éxodo, ¿alguna otra aplicación que les venga? Hemos dicho el valor de la vida humana, el reconocer la autoridad de los padres, de los jueces.
nuestra conducta como cristianos que tiene que elevarse por encima de la ley? ¿Algo más? No sé si se pueden abrir los micros, ¿sí? ¿Alguna explicación que tenga la... Pastor. Aló.